Amigos de mesa de redacción de La Voz de Durango, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Hoy, bueno, hoy nos vestimos de lujo con la presencia vía, pues, directa hasta Chihuahua del historiador Reidesel Mendoza. Él es licenciado en historia, máster en historia, es autor y coautor de 16 libros y desde luego es un experto en bandolerismo, en villismo, en movimientos sociales, Reindesel, en partes de la historia que para muchos son incómodos y para muchos son épicos. Vamos a tener una plática muy interesante con este joven historiador. Reindesel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Reindesel, estos son los libros que tú has escrito, que yo tengo en mi poder. Son dos de los 16 que tú has escrito. Este es verdaderamente formidable. Esta es la historia de tres de los gavilleros, bandoleros más importantes en la historia de México, o al menos en la historia de principios de siglo, como son Heraclio Bernal, el Tigre Parra y Doroteo Arango. Reindesel, México ha sido siempre un país de bandoleros. No podemos quitarnos este estigma de la inseguridad y parte de lo que vivimos en la actualidad en estados que son pues verdaderamente conflictivos ahorita en materia de narcotráfico, que es otro problema, lo hemos vivido desde siempre, desde principios de siglo. Tú has estudiado el tema del bandolerismo, has sido acucioso con documentación, eres un académico profesional que se ha metido en los textos, sobre todo de diarios de la época, documentos de la época, y has logrado hacer dos piezas maestras en la historia de México. Nosotros hicimos un programa sobre Francisco Villa hace algún tiempo, citamos tus libros. ¿Tú quisieras hacer alguna observación, agregar algo de lo que hemos estado platicando con nuestro auditorio? ¿Quieres que narremos un poco o definamos el concepto de bandolerismo? O en todo caso, hacer una comparación. ¿El México de ahora o el México de antes? ¿Qué es más peligroso? Bueno, yo sí preferiría abordar el tema de los libros, de qué tratan, por qué, desde qué óptica se pretendió hacer esas investigaciones. Eh, Creo que el bandolerismo es un fenómeno universal, ¿sí? Desde el tiempo de los romanos, ahí existe este fenómeno, ¿no? Ha ocurrido en prácticamente todo el mundo y México no fue la excepción. Aquí el problema del bandolerismo es que este negocio del robo, del tráfico, ha cambiado de ¿cómo le digo?, de mercancía, de tráfico. Pasó el tráfico de ganado, al tráfico al asalto a mano armada, ahora al fenómeno del narcotráfico. Aquí lo interesante y lo que nos compete en el tema es que precisamente esa región, el Triángulo Dorado, es una región que de toda la vida ha sido refugio y zona de operaciones de delincuentes, ¿no? Heraclio Bernal, Ignacio Parra, Francisco Villa, Doroteo Arango, fueron individuos que incursionaron en esa región. No solo tiene la ventaja de lo abrupto que es la naturaleza, la orografía, lo difícil que sigue siendo llegar a ese lugar que lo hace tan atractivo para los delincuentes, sino también el poco acceso que tiene la autoridad por esto mismo a estos lugares. Ha habido también una
una cohesión social entre los pobladores de ahí, desde siempre, con esta delincuencia, ¿no? Ellos forman parte muchas veces de estas organizaciones criminales, y digo, no todos, pero sí mucha gente lo ve como algo normal, ¿no? Y lo seguimos viendo actualmente. Y Heraclio Bernal, Parra y todos estos bandidos están inscritos en esta memoria de delincuencia en esa región, ¿sí? No quiere decir que solo ahí se hayan conformado bandas de delincuentes, ¿no? Pero sí ha sido reiterado en el tiempo que ese lugar ha sido un refugio. Y bueno, el bandolerismo en México pues lo ha acompañado de siempre. Creo que prácticamente podemos decir que ya no existe, que hoy es, desafortunadamente, la delincuencia se dedica a otra cosa. Siempre ha sido un dolor de cabeza, ciertamente, para los gobiernos, para los regímenes. Y bueno, siempre ha sido un reto y creo que lo seguirá siendo por un buen tiempo, ¿no? Mientras no deje de existir esa complicidad entre el Estado mexicano y los criminales, ¿no? En algún momento de la historia, de la geografía de Durango, no creo que ellas hayan coincidido en Chihuahua, pero en algún momento en las correrías de San Juan del Río y de la parte serrana, ¿habrán coincidido estos bandidos? Entre ellos, físicamente no. Heraclio Bernal es un bandido que operó en la región de Sinaloa y Durango entre 1874 y 1888. Doroteo Arango era un niño, no hay evidencia de que se hayan conocido. Ignacio Parra sí. Ignacio Parra, recordemos que no solamente era Ignacio Parra, sino sus tíos paternos. Su padre fue un salteador de caminos durante 20 años. No es cierto eso de que los obligaron, vaya, a formar parte de bandas criminales. Ellos, toda la familia Parra, generación anterior a Ignacio, formaron parte de gavillas. Una de esas era la de Heraclio Bernal, así lo dicen los documentos. Había toda una tradición bandoleril en los Parra, al igual que en los Bernal. En los Bernal, la diferencia es que eran los tíos maternos, los Azueta. También ya venían de varias generaciones que se dedicaban al bandolerismo, era un negocio prácticamente. Y lo que hace Heraclio a los 16, 17 años es incorporarse a estas bandas familiares, al igual que Ignacio. Ignacio, el padre de Ignacio, Romualdo, lo denuncia a una mujer como él había sido quien la asaltó en una ocasión en los caminos de Durango, y Laureano González, que vendría a ser en esa época como el Octaviano Meraz de la Acordada, él era el anterior, ¿no? El que lo precede Meraz. Este señor lo captura, lo mata en un tiroteo a Romualdo, y ya tenía 20 años de villero, en la región de Canatlán, sobre todo San Juan del Río. Esta zona que también fue muy castigada por estos bandoleros. Sí. Francisco Villa, no sé, Francisco Villa el Zacatecano, que así le nominé para diferenciarlo de Rango. Francisco Villa, que era de Sombrerete, él tengo dudas, no sé si habrá conocido a Heraclio Bernal. Él operaría entre 1876 tal vez, y pues se desconoce fecha de muerte, desaparece alrededor de 1896. Se cree que muere en un tiroteo, y bueno, de él sí tengo dudas si conoció a Bernal. Doroteo Arango definitivamente no era muy joven. Él adopta el nombre de Francisco Villa, ¿verdad? Que era su pariente, Doroteo Arango. Eh, no he encontrado evidencia de que haya habido un parentesco, pero de que se conocieron, sí. Conocieron. Sí. Oye, Reindesel, mira, este libro en especial tiene 3 apartados, es un libro bastante grande, gordo, muy bien documentado, con fuentes que trascienden las fronteras mexicanas. Son 3 capítulos dedicados a los 3 bandoleros. Yo creo que son los más importantes de la región que tenemos entre Durango, Coahuila, y Sinaloa. Al menos son los más nombrados. Okay. Yo quiero preguntar,
¿Por qué los norteamericanos, a decir de estos libros que tú escribiste, tienen más fuentes de documentación que, por ejemplo, el estado de Chihuahua o el estado de Durango? Porque ellos registraron todo en la prensa, porque hubo el cuidado de ser ordenados en la conservación de los documentos, pero ¿por qué los norteamericanos tienen más información sobre estos tres forajidos que nosotros los mexicanos? Bueno, pues es muy sencillo, lo hubo y lo tendríamos, de no ser por la negligencia de las autoridades en todos los niveles, ¿no? También lo digo con todas sus letras, como director, como encargado del Archivo Histórico del Estado de Durango, como del de aquí de Chihuahua, hubo gente muy negligente que usaron los archivos públicos como archivos privados. Y yo lo viví en Durango, no con el actual, otros ya no están, y aquí en Chihuahua, ¿no? Hubo personas que se dedicaron, y esto es a nivel nacional, se dedicaron a saquear archivos, a vender documentos, a traficar con documentos, a mutilarlos. Entonces, tuvimos un gran tesoro hemerográfico, documental, y que lo que queda, pues es mínimo, ¿no? Los estadounidenses siempre han procurado, tienen esa cultura, ¿no? De la conservación, de resguardo de los documentos para la memoria. Pero aquí la memoria histórica va muy de la mano con la política y con la politiquería también, porque a veces no es conveniente lo que hay en los archivos. Incluso puede sonar absurdo y hasta patético, pero incluso con la figura de Villa, Sí. Jacobo Doroteo Arango, todavía actualmente, y no voy a decir nombres, hay casos de investigadores que tienen sus propias gavetas en los archivos con documentos que nada más ellos pueden revisar. Entonces, si desde el manejo de los documentos no lo hemos democratizado, pues ¿qué nos espera, no? Y sí, es lamentable, pero pues también es una buena opción, ¿no? El que los estadounidenses tengan a buen resguardo archivos, copias de archivos que a lo mejor deberíamos de tener aquí. Los norteamericanos consideran a Villa un delincuente. Obviamente él lo fue. Eh, ¿Tú qué opinas del Villa que en sus primeros años ya aprende a asaltar, a robar, a dispararle a la gente, a huir, a esconderse? Y del Villa que es guerrillero, que es revolucionario, que comete todo tipo de atropellos en las regiones donde anduvo contra familias a las que les tenía un gran rencor, porque la esencia de este libro es esa. O sea, todos los atropellos, asesinatos que cometió en las andanzas guerrilleras, en las andanzas revolucionarias, contra familias que pues verdaderamente cuando hay una revuelta, pues quedan indefensas porque no hay gobierno que los proteja, no hay alternativas más que enfrentarse a las atrocidades de la guerra. Eso se vivió también aquí en Durango con algunos miembros de la defensa social, no propiamente porque entrara Villa, sino porque entraran sus gentes. Pero lo que tú describes en este libro, Endesel, es verdaderamente desgarrador. Y creo que Villa pierde con esto un poco del toque de héroe que tiene para la Revolución Mexicana. Y ahí es donde viene un conflicto entre historiadores y un conflicto que pues se aviva cuando se tocan temas como lo sucedido en ciertas rancherías, en los ataques contra mujeres jóvenes, en atrocidades contra miembros de familias distinguidas de Chihuahua y también de Durango y lo que haya pasado en el transcurso. Pero nuevamente las fuentes de documentación son periódicos del Paso, Texas. ¿Verdad? Eh, este libro habla de un criminal, más que de un guerrillero valeroso, valiente. No tienes un conflicto personal con un Villa que por un lado te dicen que es un héroe, que es un valiente, que es un guerrillero en toda la magnitud, pero contrastando a eso hay un verdadero demonio
un demonio que se monta en un caballo y asalta, mata, de acuerdo a lo que tú has investigado por simple placer, ¿verdad? En lo personal, yo no tengo nada con el personaje. Yo, de hecho, vengo de una familia que de Durango y de Chihuahua, que alrededor de 20 de mis ancestros anduvieron. Y ya en determinados tiempos, circunstancias, otros renunciaron por los abusos de los que fueron testigos. Yo fui conociendo el personaje desde mi formación, a la par de mi formación de historiador. Se hace énfasis en las citas de los periódicos del Paso Morning Times, Sí. pero ojo, no son todos. Yo consulté prensa local, prensa de Durango, ¿sí? Ahí fui a la hemeroteca de la biblioteca José Isabel Gallegos, consulté periódicos internacionales, estadounidenses, europeos, mexicanos, El País, El Imparcial, etc. Obviamente no me baso nada más en fuentes estadounidenses. Un gran valor del libro es también, un valor agregado, son las historias orales. Yo utilicé el libro de Celia Herrera, una autora chihuahuense parralense. En 1939 saca Francisco Villante de la Historia. Y ese libro, la primera vez que lo leí, me Te provocó, impacta. me impactó, porque era el primer libro que yo leía que no parecía sacado de un libreto de Hollywood. ¿Por qué digo esto? Porque entre la sustancia del libro de Taibo, los libros de otros autores muy a favor del personaje, siguen el libreto, siguen lo mismo, las grandes batallas, el gran guerrillero, etcétera. Y ahí nunca aparece el mexicano común y corriente de la época que vivió los excesos y las brutalidades de todas las facciones. Entonces, Celia Herrera está hablando de las víctimas, de las amas de casa, de las hijas, de las niñas, de los campesinos. No está hablando de los caudillos. O sea, Villa es la línea del texto, ¿no? Pero ella está dándole voz, nombre y rostro a las víctimas, ¿sí? Al mexicano común y corriente que siempre padece las brutalidades de los caudillos, los que entonces son los armados y los caudillos que ahora son los políticos, ¿no? Ese caudillaje que tanto daño le ha hecho a este país. Entonces, ese libro hice una lista de las personas que ella enumera y empiezo a visitar esas mismas rancherías, esos mismos pueblos. Obviamente ella tuvo la ventaja de conocer a víctimas vivas, ¿no? Que eran abusos sexuales, golpizas, torturas, o que perdieron parientes. Para fortuna mía, ella habló con personas que conocieron al caudillo. Yo conocía nietos, bisnietos, y esa gente en esos pueblos, esos campesinos, esos pequeños propietarios, ojo, no hacendados, no banqueros, me platicaron la historia de sus familias, las tragedias que vivieron. Entonces sigue viva esta tradición, sigue vivo, no ese rencor porque no lo odian, ¿eh? Ojo con eso, porque veo que muchos cronistas siguen con esa idea de repetirlo, es que lo escriben desde el odio. No se puede odiar a quien no se conoce, como tampoco se ama a nadie que nunca se conoció. Estas personas me confiaron a mí esas historias de vida, y es lo que recupero en ese libro. Entonces, la historia de personas comunes que vivieron las brutalidades de Francisco Villa. Ahora, no solamente Villa cometió esas brutalidades, pero sí en el campo chihuahuense de Durango fue donde dejó más Daño. historias de terror. Y eso es lo que recuperó en el libro. 39 y en la segunda edición 50, precisamente porque son las que se podían documentar mejor. A lo mejor voy a ser muy banal en lo que te voy a preguntar. Katz puede ser el mejor historiador que pudo haber tenido la Revolución Mexicana. Quizás sea él el historiador más reconocido en la historia de la vida de Villa. Pero hay otro libro que yo leí hace tiempo, y aquí puede ser lo banal, pero es un libro que describe los lugares con una exactitud, como se desarrolló el episodio de Dorotea Arango y luego la Revolución Mexicana. Es El estigma del quinto sol. ¿Qué diferencia hay entre Katz, entre Shorris, que pues, es un autor más bien literario, tipo novela,
y lo que tú investigas. Yo entiendo que Katz es un académico, como tú también lo eres, y el señor Choris, Eric Choris, pues es a lo mejor un literato que le da mucha fantasía al tema, pero he ahí el quid del asunto. Eh, ¿Cómo debe de abordarse la historia en general cuando el tema es interesante, es apasionante, pero también perjudica valores? Eh, ¿Cómo ves tú la narrativa de los intelectuales de la revolución y de los historiadores en este momento con respecto a su posicionamiento? ¿Villa es un ladrón, un bandido o es un héroe? Bueno, Katz efectivamente es el primer autor, el primer académico, el primer autor académico de la figura de Villa. Sí. Partimos ya de ahí. El otro es un novelista, o sea, un literato, un novelista se puede dar esas tajas, ¿no? Puede jugar con su imaginación y utilizar personajes históricos. Creo que eso está fuera de discusión, ¿no? Hay que saber diferenciar, obviamente, entre una buena novela, una novela histórica y un libro de historia. Katz, efectivamente, con todos los recursos a la mano y 20 años investigó al caudillo. Él se enfocó sobre todo en documentos depositados en el extranjero. ¿Sí? También hace trabajo de archivo aquí, pero muy somero. Creo que es lo que le faltó a la obra de Katz, ¿no? A trabajo de archivo local, de archivos Okay. locales, de pueblos, de ciudades, el archivo municipal, el archivo del Estado, etcétera. Entonces, hay una cosa que no hay que perder de vista. Sí, efectivamente es el mejor libro biográfico sobre Villa, pero no hay que dejar de lado que Katz parte de una admiración al personaje. Y esa admiración también puede ser sujeta de duda, ¿no? Porque sí hay capítulos en la vida de Villa que está escribiendo que deja pasar o que los deja de lado o los encasilla en la llamada leyenda negra. Este recurso tan utilizado para denostar a autores como Celia Herrera y ahora que me meten a mí, de que estamos dedicados a descubrir el lado negativo de Villa. ¿Sí? Villa para mí, viendo todo lo que he recopilado e investigado, eh, y es un personaje que se acerca a ser un sociópata, un psicópata. Tiene rasgos, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero se acerca a la figura de una persona con esos males, ¿no? Porque también escuchaba yo, bueno, esos abusos los cometió, pues todos tenemos un lado malo y un lado bueno. Pero mi lado malo nunca hubiera ordenado la violación masiva de las mujeres en Amiquipa, ¿sí? Así es. O la matanza de soldaderas en Camargo, algunas de ellas con bebés en brazos. O es acaso que el lado negativo de alguien ordenó la matanza de Tlatelolco, pero es muy buen padre de familia. O sea, no podemos caer en esos absurdos, ¿no? El personaje Villa, para mí, si me lo pregunta, sí fue un bandido toda su vida. ¿Sí? Entró a la revolución, aprovechó la oportunidad para ganar impunidad, primero. Dos, hacerse de recursos y de arrasar poblaciones. No tenía una bandera política. Háblenme de la ley agraria del 15, nunca la aplicó en Chihuahua. ¿Qué hizo? Repartió las tierras, las haciendas a sus generales, y eso está documentado. A sus generales que se portaron peor que los caciques que decían combatir. Con nombres y apellidos están ahí. Se apropió de la industria en Chihuahua, se apropió del ganado. ¿Y qué hizo con todo eso? Ahí lo digo en el libro del mito de las 50 escuelas. Lo exportó a Estados Unidos. ¿Ese dinero a dónde fue a dar? A sus cuentas personales en Estados Unidos, a cuentas de Hipólito Villa, de Raúl Madero. Eso fue la revolución para Villa, fue un negocio. ¿Sí? Y ahí están los elementos. Sí es triste que la gente busca, a los mexicanos nos encanta buscar figuras en las que encontrar un justiciero, alguien que venga y nos saque del oprobio y de la vergüenza. Pero Villa, lamento decirlo, no lo fue. No es ese personaje. El personaje
al que todos recurren, uno de ellos es Gilberto, recurren a esa figura construida por el cine, por la literatura, Nelly Campobello, no eran historiadores, por Martín Luis Guzmán, por Antonio Aguilar, Se fascinan por, con el personaje. sí, hay una fascinación tremenda que, pues, cuando uno lo contrasta, ese Pancho Villa construido por el cine, por la cultura popular, con la historia académica, documentada, pues sí hay una decepción tremenda, ¿no? Y el malo es el historiador. Pero, pues bueno, mi papel no es el de darle gusto, el del historiador no es el de darle gusto a las grandes masas o a los regímenes en turno. Lo nuestro es documentar los Oye, hechos. Reindesel, al principio de la entrevista me decías tú que, no, bueno, no se puede amar ni odiar a lo que no se conoce. Eh, en lo personal, creo yo que muchos historiadores se fascinan por lo que dices tú, que el cine y que las leyendas, que el llanero solitario y que el zorro y que Chucho el roto y lo que gustes y mandes. Y la verdad es muy cruda. Cuando te enfrentas a la realidad y te das cuenta que tu ídolo tiene los pies de barro, que era un sociópata, un asesino, etcétera, mucha gente no acepta ese cambio. Y yo creo que tú, como un historiador académico que eres, te has de enfrentar a severas discusiones con todos los historiadores amantes de Villa, ¿verdad? Sí, yo ojalá hubiera tenido la oportunidad de discutirlo, pero en lugar de eso, pues he recibido una andanada de insultos. Historiadores académicos empeñados en montarse en la historia oficial. Es lucrativa, es cierto, es muy lucrativo. Yo pude haber escogido ese camino, haber traicionado mis principios como historiador, haberme montado en esas historias, esas leyendas del personaje y haber vendido muchísimos más libros. Pero yo creo que no es lo que, no me hice historiador para eso, ¿no? Menos en lo personal. Ahora, esta construcción, esta figura mítica que se construyó alrededor de Villa, es lo que le ha hecho daño a la historia para que la gente le quede claro que el personaje no es como lo pintan. Ahora, el mismo Villa comenzó a construir su leyenda, ¿sí? Ujú. Y lo dijeron bien el otra vez, o sea, lo del asunto de la violación de la hermana es una historia que él venía construyendo desde que era joven, porque lo escuchó de otros bandidos de la región como Francisco Villa, del cual sí se decía que una hermana había sido abusada y que fue el pretexto para irse de bandido. Entonces esas leyendas reunidas, llega la Mutual Film, recoge todo eso, Villa está dictando sus memorias y bueno, empieza a construir el mito Villa, ¿no? Que ahora pues lo oficializaron en el 2023, ¿no? Con el año Villa. Y bueno, eh, ahorita que ustedes mencionaban sobre valores, eh, imagine, perdón, ¿qué, qué tipo de valor se le está dando a los jóvenes cuando un individuo que fue capaz de tantos crímenes, un hombre violento, no tendrá que ver esos valores, esos personajes que nos representan en la historia, la violencia que vivimos actualmente? Yo creo que sí tendría sentido, porque la mayoría de los caudillos que están encumbrados ahí en la patria con sus nombres con letras de oro, la mayoría son hombres violentos que encabezaron verdaderas masacres, ambiciosos. Y bueno, creo que estamos ahorita bien representados, tristemente. Este es un éxito editorial. De este libro yo me lo he topado en muchas librerías. Yo lo compré por Amazon en línea, pero lo vi en Gandhi y lo vi en Sanborns. Este es un éxito editorial. ¿Sabes tú en este momento cuántos se han vendido ya? Para ser sincero, no. Y ese Sí, también, ¿eh? ese sí tengo una idea, pero sí, sí, de Crímenes ha sido mucho más exitoso. eh, Llamó más la atención porque pues, figuras nacionales lo presentaron en público, en noticieros, y eso pues ayudó a la venta del libro. Bandoleros y Rebeldes es un libro más complejo, Es más porque selecto son, también.
fue mi tesis de maestría. Entonces, por eso me critican a veces el inicio, porque es algo denso, algo pesado. Entonces, explicamos ahí el concepto de bandolero, de Yo bandido, lo de encontré salteador. muy interesante desde la primera letra hasta la última, créeme. No, yo no soy muy buen lector y tampoco conozco tanto de la historia de la Revolución y de México. Yo soy un reportero, ¿verdad? Pero este libro me fascinó porque los lugares que describes, la forma como está abordado el tema, es algo completamente diferente a lo que te dicen en la escuela o a lo que te dicen otros autores. Pero este libro es verdaderamente desgarrador por todo lo que pasa aquí, que además está documentado en periódicos de la época, por día, por sección, por lugares, con una descripción magistral. Y yo te reconozco que son éxitos editoriales, mucha gente los tiene, los jóvenes sí se interesan en estos temas, sobre todo porque hay una cierta analogía entre lo que se vivió en los años de 1910 al 20 o al 23 con lo que estamos viviendo ahora. Ahora tú dime, ¿a ti qué te ha dejado ser un investigador tan acucioso de la vida de primero estos tres delincuentes, estos tres bandoleros, entre bandoleros y héroes, y de todo lo que descubres? ¿Qué te deja frente a la sociedad? Porque de una u otra manera tienes una corriente en contra que hace famoso a Villa y si lo aman o lo idolatran, ¿verdad? Y tú has sido contracorriente solo, nada más con tus documentos y con tus libros, a lo cual tiene bastante valor y lo cual es de reconocer. Pues para mí todos han resultado una gran satisfacción. Sí, nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado, nosotros somos autores independientes, mi esposa y yo, nos ha costado dinero, desveladas, trabajo extra, viajes. Esto no es patrocinado por nadie fuera de lo que mucha gente piensa, ¿no? Y me dejó satisfacción porque uno de los retos era eh, ser muy cuidadoso con lo que se escribe y lo que se dice ahí, porque si bien hay gente que me ha dicho, bueno, pues es que tú usas fuentes así, usas fuentes acá, pero no han contradecido, no han contradicho con documentos a lo que yo puse ahí. ¿Sí? Tú eres un hombre Me joven, debes de tener menos de 40 años. no, ya, 30, 40 años. ya tienes No, 40. Bueno, sí. tus obras te han vuelto un hombre rico. ¿Has No, hecho dinero con esto? no, no, para nada, no. En México no se hace uno rico con dinero, Creo que en digo, ninguna con los parte del libros. mundo hasta que te mueres, ¿verdad? Así le pasó a Gabriel Sí. García Márquez y a Borges y a todos esos. Ajá, Pero vale la la pena. aspiración, perdón, la aspiración únicamente es hacer una contribución a la sociedad como historiador. Creo que la mejor es esa, ¿no? Que lo que se diga está documentado y que no hay no se busca algo personal, no es una venganza, ni mucho menos. Lo que me impactó con Crímenes de Villa fue ver esas narraciones de esas tragedias vividas desde bebés de 9 meses, desde amas de casa, desde campesinos, desde gente que militaba con el propio Villa, verlos ser víctimas de la forma más horrible de morir, ¿no? Me dicen algunos, es que así es la guerra. No, la guerra no. La guerra saca lo peor de mucha gente. Y las guerras se ganan, se combaten en los campos de batalla, no en las salas de las casas de las personas, no disparándose la quemarropa a bebés o quemando viva a ancianas de 85 años, o destacando a una duranguense como Carlota Bastida porque le dijo Doroteo Arango. O sea, esas no son historias que surgen del odio, son historias que deben denunciarse, que un historiador debe tener como principio, denunciar esos hechos, que ya pasaron más de 100 años, no importa, esos siguen siendo crimen, siguen siendo víctimas anónimas de los excesos de un individuo que fue Francisco Villa.
Reindesel, yo te reconozco, eres un joven brillante, muy chihuahuense, muy norteño, con muchos valores. Eh, es, creo, una buena crónica de tus libros. Yo invito a nuestro público lector a que los adquiera, los tengan, porque son documentos que toda buena biblioteca debe de tener. Tú has logrado esas compilaciones, pues gracias a tus creencias y tus valores y porque le has dedicado una gran parte de tu vida a esto. Y por último, yo te pregunto, ¿ha valido la pena, Reindesel, estas investigaciones para ti en lo personal? Sí, mucho. Creo que ha valido la pena porque me ha dado la oportunidad de conocer a gente muy valiosa que yo admiro y respeto mucho. Que yo creo que de otra manera pues, no, me habría sido muy difícil acercarme a ellos. Autores impresionantes que me hayan leído es un honor. Lo mismo que mucha que gente en los pueblos, en los ranchos me reconozcan el trabajo y que estén agradecidos porque les dimos voz. También ha sido satisfactorio por eso bueno, estamos empeñados en lo mismo. No estoy casado con la figura de Villa, ni mucho menos. Le he dedicado casi esos 2 volúmenes enormes y he sacado libros del personaje de diferente tema para no hacerlo en una sola que parezca enciclopedia. Trabajamos temas de patrimonio cultural, hablamos de la época virreinal también, son los libros menos conocidos, pero de la Revolución Mexicana, de personajes menos conocidos como Guillermo Vaca, Toribio Ortega. Sí, no nada más trabajamos al tema de Villa. Ahorita estamos trabajando en uno que es sobre las mujeres y Villa. Otro mito que es En lo de las catedrales, que de tenían las muchas esposas. capillas. Y bueno, hemos encontrado también cosas horribles que las esposas mismas Ah, dictaron y que cosa curiosa los historiadores de siempre pues no lo mencionan, ¿no? Ahora, yo con esto, yo no hago una invitación a que nada más me lean a mí. A diferencia de otros, yo sí invito a que lean de todo, que consuman de todo, todo tipo de autores, pro, contra, novela histórica, novela, libro de historia, porque así nos nutrimos y nos formamos un criterio como lector. ¿Sí? Léanme a mí, denme la oportunidad de leer mis textos, lean a Paco Ignacio Taibo, que no estoy nada de acuerdo, lean a Salmerón, lean a Gilberto Jiménez, lean a José Lao, lean a todo y así pueden tener una idea más completa. ¿Tú eres amigo de ellos? De Sí los Taibo, conozco de Taibo muchos años, segundo, no, creo, ¿no? de Taibo no, No eres definitivamente no. amigo de él. No se dio, no, los conocemos, nos conocimos, pero quiso, bueno, Chocan, ok. él, él hablar de Villa como en los términos en los que yo lo Sí, hago, lo idolatra lo completamente. toma personal. Entonces creo que ahí partimos de cosas distintas, ¿no? Yo no me tomo personal que critiquen mi libro, que tengan opinión Oye, distinta. pero los datos que él maneja sí son ciertos. O sea, por ejemplo, ya ves que hay un video de la toma de Zacatecas, ¿verdad? Eso es cierto todo lo que pone, que había un inglés echando un faro sobre los soldados y luego que alguien agarra una motocicleta de la marca Indian y va y se enfrenta con ellos y creo que era uno de los principales generales que traía. Bueno, hay un aspecto que ahí a mí me llamó la atención porque Taibo dice que en un momento dado las tropas de Domingo Arrieta, que eran de Durango, o Mariano Arrieta, uno de los dos, se atreven a atacar Zacatecas primero, que luego les tienen que decir regrésense porque tenemos que ir todos juntos. ¿Taibo vuela? ¿Es capitán piloto aviador o son ciertos, son creíbles sus datos? No te lo Como digo usted, para que choques con él, sino porque tú eres un no. documentalista y tú debes de Sí, tener esos mismos datos. él como historiador es buen novelista. Los textos de Taibo sí dejan mucho que decir como historiador. Es bueno narrando, es bueno con la pluma, pero dice cosas sí que no se sostienen ni de una grapa. No hay cosas que no tienen sustento. Por ejemplo, ya que estamos en el tema, en el libro de Pancho Villa,
mata a los personajes en 1916 y en el 18 los revive. Entonces ahí no hay una revisión exhaustiva de los datos, de los documentos. Otro defecto que veo en Taibo, al menos en lo que se documentó, es una reiterada, constante necesidad de citar a Alberto Calzadillas Barrera. Como Así. historiadores debemos empezar a tomar esos datos con mucho cuidado porque se parece más a una obra literaria que un escrito histórico. Es el libro de un pan de Villa, no es un libro bien documentado. Entonces, muchos de estos historiadores actuales y listas como Taibo lo toman como la Biblia, vaya, y caen en los mismos errores, ¿no? Entonces, por Sí. eso matan personajes en una época, los reviven en otra, los hacen generales, los ponen en batallas que nunca Estuvieron. estuvieron. Por ejemplo, el de la motocicleta seguramente fue, no era un general, era Manuel Banda, el chino Banda, que le hace una entrevista a Urquizo, Francisco L. Urquizo, y él participa en las tomas de Torreón. Trae una motocicleta porque él obliga a los villistas, si no los mataban los enemigos, los mataba el propio chino Banda, ¿no? Ah, Pero esa escena pues no se ve en Zacatecas, al menos nadie la narra, no hay documento, no hay testimonio que narre a Chino Van haciendo en Zacatecas. Y así me puedo ir con el libro, pero Taibo es mejor, como historiador, es excelente novelista. ¿es posible escribir un libro simple y sencillamente con testimonios de la gente, con pláticas como lo hacían nuestros ancestros, la plática del café, la plática de la al caer la tarde sentados en una piedra? ¿Es posible escribir un libro de anécdotas y puede tener seriedad? Alfonso Reyes decía que todo lo sabemos entre todos, pero realmente lo sabemos entre todos porque la historia va pasando también de voz en voz y muchas veces son los datos más ricos los que tenemos, ¿no? Sí, pues es que existen las memorias, ¿no? Mi libro yo creo que no habría sido lo que, Es, lo que se hizo con él sin esos testimonios orales, sin esas pláticas con las personas en las salas de sus casas, en el campo, en las mesas de sus comedores. Ojalá hubiera podido poner todo lo que me platicaron, pero bueno, un libro como el que pretendíamos hacer se hace también con documentos, se hace con testimonios que quedaron escritos en periódicos con memorias de otras épocas. ¿Eh? No tienen que ser solamente de esta época. oye, yo voy Y a tener mucho cuidado con esta entrevista. Creo que es un testimonio muy valioso. El tema no está muerto, el tema tiene mucho interés. A mí me apasiona lo que dices tú. Eh, Otros temas de la historia, no soy un historiador, pero yo creo que en nosotros también está el papel de dar a conocer el trabajo de ustedes. Yo te quiero felicitar, reconocer tu calidad de historiador, tu academismo, tu rigurosidad. Creo que eres un hombre ejemplar, un joven ejemplar valioso para México. Y me gustaría terminar la entrevista, Reindesel, si tú quieres enviarle un mensaje a la gente de Durango. Finalmente estamos en Durango, nuestros alcances son allá para Sinaloa, para Zacatecas. No hemos visto los registros que tenemos en Chihuahua, pero ojalá que sí. Pero es grande el auditorio. ¿Algún mensaje para ellos con respecto a tus libros, verdad? bueno, pues invitarlos a que primero que los adquieran y los consulten. Espero que estén en las bibliotecas públicas. Creo que me gustaría que me dieran la oportunidad de leer lo que yo pongo en los textos. Son unas visiones nuevas, novedosas. Incorporamos información de estos estados de Durango, de Zacatecas, de Chihuahua, de Sinaloa. Y bueno, los invito a leerme, a que nos nutramos. Yo como historiador, ellos como lectores, porque esa historia sigue nutriéndose, ¿no? La historia no es un bloque de piedra
que ya está escrito el texto y ya no se hace más. No, la historia está viva y se construye todos los días. Entonces, los historiadores, los que escribimos y los que leen, nos retroalimentamos. Y eso es lo que yo espero como historiador. Que me busquen en mis plataformas. Estoy como Rey de Cel Mendoza Soriano en Facebook, Rey de Cel Mendoza en Twitter. Ahí pueden consultarme, mandarme sus opiniones, son bienvenidas. Buscar los libros en amazon.com, amazon.com.mx. Y bueno, pues eso, la invitación es a que lean de todos colores, de todos sabores y de todos tamaños. Te agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio. Eres un gran historiador, eres un tipazo más que nada. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos pronto por aquí, por Durango, alguna conferencia que podamos organizarte. Creo que será concurrida, será interesante. Y más que nada, pues la presencia de tus datos, que son datos bien estudiados, bien analizados y descritos por ti, que eres una persona seria, un historiador valioso. Rey de Cel, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en La Voz de Durango.